Bueno, vamos analizando también lo que sabemos de este caso, Alberto, porque lo que está claro es que para que haya este tipo de diligencia, estamos hablando de allanamientos en una oficina en el Congreso, en su sede distrital, en su domicilio, es porque algo de información hay de parte de la Fiscalía respecto a su involucramiento en lo que se está investigando. Tú mencionabas ahí, ¿qué es lo que sabemos exactamente ahora respecto a pruebas que podría haber en contra del diputado? Lo primero que tú señalas, Andrea, es muy cierto. Para que haya una medida intrusiva de este tipo, es decir, un allanamiento, tiene que haber la autorización de un juez. Para que un fiscal pida la autorización de un juez, lo estamos viendo en el caso Monsalve, evidentemente tiene que haber algo para poder efectivamente realizar esta medida intrusiva. ¿Qué es lo que sabemos? En el marco de la investigación Barriga o de la investigación del fraude a Maipú, se empezaron a reconocer ciertos mails donde estaba copiado el diputado Lavín y que hablaban de funciones propias de la municipalidad, como contrata este, saca este, etc. Y luego se hace un levantamiento en el cual se descubre que uno o más prestadores de servicios eran prestadores de servicio a través de boletas de honorarios o facturas, no lo sabemos bien según la investigación, para el Congreso Nacional, para el diputado Lavín y para el municipio de Maipú. Y ahí hay una declaración de un testigo, según yo entiendo, que señala, o de uno de los imputados, que señala que esa persona no había prestado servicios para el Congreso, sin embargo, se le pagaba también a través del Congreso. Ya, una duda que probablemente más de alguien tiene, que escucha hablar habitualmente, que a diferencia de otras personalidades o autoridades políticas, los parlamentarios tienen fuero. Es decir, tienen una especie de red protectora que existe básicamente porque si no, habrían siempre querellas contra un parlamentario por lo que dijo, amenazas de que lo van a demandar, por eso existe el fuero. Pero por lo mismo, hay que quitarle el fuero a un parlamentario para poder enjuiciarlo. No era necesario quitarle el fuero para poder allanar su oficina. Así es, mientras la investigación esté desformalizada no es necesario ir a un desafuero. Tampoco si se le quiere formalizar propiamente tal, pero si la formalización va aparejada de una medida cautelar como la prisión preventiva, se necesita el desafuero para poder aplicarla. ¿Y qué argumento se utiliza para quitarle el fuero a un legislador? Que efectivamente se le está persiguiendo por un delito muy grave. Tenemos un ejemplo claro con el diputado Pulgar actualmente que está acusado de abuso sexual. En ese caso, ustedes si ven, está en investigación desformalizada y se le pide a la Corte que efectivamente se le quite el fuero, seguramente para formalizarlo y pedir alguna medida cautelar grave, porque lo que se le está acusando al diputado Pulgar en ese caso es un delito bastante terrible, ya sabemos que es el abuso y en este caso parece que un abuso bastante grave. Alberto, dentro de lo que hemos ido conociendo a partir de la investigación del caso de Maipú, es decir, de Katy Barriga, habían testimonios de exfuncionarios municipales que decían que el diputado Lavín era como un alcalde en las sombras, que él decidía muchas de las cosas que se hacían al interior. ¿Eso por sí solo puede constituirse en un delito o no claro, tiene efectos para términos de la investigación judicial que se está realizando? Es buena la pregunta, porque uno podría pensar que eventualmente el delito lo comete el alcalde que deja que otro haga la pega, pero no necesariamente el que decía ayudarlo lo pongo en comillas. Es muy buena la pregunta, porque el artículo 7º de la Constitución, es decir, uno de los principios de la Constitución, señala que las autoridades tienen que actuar dentro de sus funciones, en el marco de sus atribuciones, y no pueden arrogarse, por ejemplo, un diputado las funciones de un alcalde, ni un alcalde las funciones de un diputado. Pero eso no tiene una sanción. Si uno después va a los artículos respecto al Congreso Nacional, si eso, por ejemplo, llevara a la remoción de un diputado, no es una forma de remover a un diputado. Por lo cual, lo que podría complicar la situación como diputado, valga la redundancia, del señor Lavín, del diputado Lavín, es el proceso penal de falsificación de facturas, de instrumento privado, algún tipo de delito tributario y fraude al fisco en alguna calidad. Eso lo podría complicar. O uso de recursos destinados a fines parlamentarios para utilizarlo en la Eso sería fraude al fisco. Claro. ¿Qué es lo que a mí se imagina que puede haber detrás? Esto es solamente especulación. Es que como en la municipalidad por honorarios a una determinada persona no le podían pagar un X, se le complementaba el sueldo con esta asesoría parlamentaria que nunca existió. O sea, sería un sobresueldo. Finalmente sería una prestación el complemento de sueldo, claro, que yo creo que al final parece que es una inversión chilena. Hemos hablado de eso muchas veces, hace años. El famoso suple, que venimos décadas discutiendo sobre esto. O sea, puso en algún momento en riesgo la estabilidad del gobierno de Ricardo Lagos cuando absolutamente, y lamentablemente sigue utilizándose. Veámoslo en los municipios, cuando hay personas contratadas en una corporación municipal, a la vez en el municipio, en distintas formas, en distintos municipios, etc. Oye, nosotros tuvimos una modernización del Estado, es evidente que hay que tener varias más, ¿no? Pero
parece que las corporaciones municipales en sí mismas se están convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza respecto de sus fiscalizaciones. Y allí es donde hay que hacer cirugía mayor, porque tenemos muchos alcaldes. Nosotros en nuestro programa Hasta Cuándo hemos visto una gran cantidad de denuncias solo en este punto, ¿no?, de manejo de recursos desde las corporaciones municipales, que es una manera elegante o práctica de no tener que rendir cuentas sobre cómo se usan muchos de esos recursos. Así es, pero afortunadamente el Contralor Bermúdez, antes de irse, las obligó a que tienen que cumplir con la ley de transparencia, la ley de lobby, la ley de compras públicas y la ley de bases de administración del Estado, por lo cual hoy día la situación de las corporaciones al menos es mucho más auscultable por los ciudadanos y por la Contraloría General de la Herencia República. del Contralor Bermúdez, sin duda. Alberto Brecht, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo lo que ha estado pasando en estas últimas horas. Que estén muy bien. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alberto. Buenas noches.